Buenas noches. El profundo amor de Cristo. ¿Saben cuál es el amor más grande que hemos podido tener los seres humanos? Que un hombre ha muerto en la cruz siendo inocente por todos nuestros pecados. Que toda la obra maravillosa que ha sido en el Señor Jesucristo se ha hecho para cada uno de nosotros como un don perfecto hecho para los hombres. Cuando hablamos de hombres y mujeres, hablamos del ser humano como tal, para que todos aquellos que han creído en el Señor y que han tenido ese encuentro personal con Él, puedan vivir con Él. Y esta noche me gustaría que leamos unos textos. Es un texto bastante largo del apóstol Pablo, que le dirige a los hermanos que están en Galacia, en Gálatas capítulo 2. Hemos podido hablar muchas veces de la balanza, pero muchas veces hablamos de la balanza, de las cosas buenas y las cosas malas que hacemos. Y siempre ¿a dónde apunta la balanza? A las cosas malas. Porque realmente el ser humano tiene la tendencia pecaminosa y si nosotros nos valemos por nuestras obras, no lograríamos nada. Siempre que hablamos del Señor Jesucristo, hablamos de que todas las cosas que Él ha hecho han sido buenas. Él no ha tenido pecado. Él ha sido perfecto. Entonces, a la hora de morir en la cruz, ha muerto por nuestro pecado, por todas las cosas que nosotros hemos hecho y por todo eso que en la balanza nos hace para este lado y no para el lado del bueno. De manera tal de que todo esto queda eliminado, borrado de raíz. Todo esto malo, todo el pecado nuestro, queda eliminado de raíz para que seamos perfectos a la hora de encontrarnos con el Señor, a la hora de encontrarnos con Dios. En ese momento, cuando tengamos el juicio, vamos a estar frente a frente por Él y abogado tenemos con el Padre, dice la misma palabra, que es el mismo Señor que ha dado todo por nosotros. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 11. En mi Santa Biblia, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Eso le dice Pablo a los hermanos de Galacia. Porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos, de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es una situación en donde se encuentran Pedro y Pablo y se miran de frente y se lo resistí cara a cara porque era de condenar. Pedro estaba cometiendo un pequeño error, algo que estaba haciendo mal. Se juntaba con los gentiles, comía con ellos, disfrutaba con ellos, pero cuando venían los judíos, que esos son los de la circuncisión, se retraía. Se echaba para atrás, le tenía miedo. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí estamos frente a lo que es la ley y la gracia. Cuando hablamos, y lo hemos hablado muchas veces en este lugar, acerca de lo que es la ley y la gracia, la ley era un pacto que tenía Dios a los judíos, a su pueblo Israel realmente, porque si decimos los judíos estamos limitándonos a una de las 12 tribus, de las 12 tribus, pero como tal era un pacto que tenía con su pueblo Israel, con las 12 tribus completas, que era el pacto de la ley, en donde ellos directamente tenían que cumplir la ley para tener la salvación y para poder hacer las cosas que Dios les mandaba. Como tal, aquí Pablo le dice a Pedro: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los obligas a los gentiles a volverse de vuelta al pacto de la ley? Porque si ellos ya han conocido la gracia. Por eso él anteriormente nos advierte
de que cuando él vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dice a Pedro: detente, espera. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué le enseñas mal? Pedro estaba cometiendo un error, nada más. Como cualquier persona puede cometerlo, nosotros como cristianos a veces también confundimos algunas cosas. Entonces, Pablo en este caso, antes de que siga trayéndose este mal, siga haciendo este mal, prefiere confrontar a Pedro y decirle las cosas que son. Versículos 15: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Efesios 2, 8, 9. No por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3, 10. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y 3:22. 3:21, disculpe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué lindo es cuando uno va leyendo los diferentes textos bíblicos y que cada cosa se va relacionando, pero todo habla de una particularidad, ya no por las obras de la ley, porque las obras de la ley no llegan a justificar las cosas que nosotros hacemos. Ya directamente quedan descartadas. Hermano, usted después va a hacer lo que quiere, entonces su vida va a estar todo justificado porque, listo, Cristo me salvó, hagamos todo lo que queramos. La misma palabra dice: de ninguna manera, en ninguna manera. Más bien hagamos las cosas mejor, justamente porque el mismo Señor Jesucristo ha hecho esa obra por nosotros. Ha muerto en la cruz, hemos sido justificados por medio de la fe, justificados por su sangre preciosa. Y por esa razón tengo que seguir yo haciendo las cosas bien. Versículo 17, volvemos a Gálatas, capítulo 2, versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En la obra del Señor, todas estas cosas que nos han ido enseñando, todo lo que se ha puesto por escrito en este libro, ha sido para que nosotros aprendamos, conozcamos de las cosas. Si usted, amigo, todavía no le ha recibido al Señor,
Tenemos que comprender también estas cosas, porque muchas veces se nos predica, por lo que dice Santiago, que la fe sin obras es muerta, porque es cierto, porque la fe sin obras es como una fe sin fruto, una fe que no genera un testimonio bueno en las personas. Si yo digo yo soy del Señor, pero ando haciendo cualquier cosa, ¿qué testimonio estoy dando de la vida del Señor Jesucristo? Pero justamente no significa que si la fe sin obras es muerta, quiere decir que con mis obras yo me justifico. Aquí mismo nos está diciendo, y nos lo dice Romanos también, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro del pecado, es por eso el Señor el que ministra todas las cosas malas. Absolutamente para nada, en ninguna manera. Porque si nosotros nos seguimos buscando por medio de la ley ser justificados, no lo vamos a lograr. Por eso, hoy mismo, cuando el Señor se presenta en medio de nosotros, se presenta como un Salvador, se presenta como un siervo, se presenta como alguien que está dispuesto, un amigo. Ayer ha sido supuestamente el día del amigo. Yo particularmente no lo celebro muy mucho. Pero la realidad es que el único realmente amigo que daría la vida por mí ha sido el Señor Jesucristo. Es el único que si yo lo pongo en la balanza, es el que va a dar todo por mí. Y el único que en todo momento está conmigo. Mi empleada doméstica me dijo, ¿no vas a celebrar el Día del Amigo? No, tengo que trabajar. Tenía que trabajar ese día, era la realidad. Y realmente no tengo mucha ocupación en este momento para pensar en las personas que son en teoría mis amigos. Bueno, pero Jesús, nuestro amigo, aluciendo a que me está haciendo una broma, como si fuera que es un chiste. No, el Señor Jesús sí es mi amigo. Pero el Señor Jesús, yo no necesito celebrar el Día del Amigo con el Señor Jesús. El Señor Jesús está a la par mía en este momento. El Señor Jesucristo está conmigo en todo momento y en todo lugar. Y no hay lugar en donde yo me pueda esconder porque Él siempre va a estar conmigo. Y no hay lugar en donde yo me pueda ir porque Él siempre va a estar a la par mía, acompañándome en absolutamente todas las cosas. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué grato es para aquellos que ya lo han recibido al Señor Jesucristo en su corazón, que hoy viven juntamente con Él, crucificados. Ya no viven ellos mismos, ya no vivimos nosotros. Los cristianos ya no tenemos una vida propiciada por el pecado, por la maldad y por todas las cosas que este mundo nos ofrece, sino que vive Cristo en mí. ¿Saben qué significa que viva Cristo en mí? Que yo en carne propia, en la vida que ahora estoy teniendo, en la vida que estoy viviendo gracias a Él, por su gracia redentora, en toda esta carne que tengo aquí, ya no soy yo el que está, sino que está el Señor. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. Si nosotros analizamos todas estas cosas, y si realmente fueran por obras la salvación eterna, diríamos, listo, me dedico a hacer obras. Me dedico todo el día a hacer obras. Todo el día estaría pensando en los pobres, todo el día estaría pensando en estas cosas, en lo otro, en hacer bueno. Yo le digo así, desde que yo soy cristiano, hago 10.000 veces más obras de que cuando yo creía en que la salvación era por obras. Desde que yo lo conocí al Señor Jesucristo y lo recibí en mi corazón, mi vida ha sido transformada de una manera tal de que ya todas las cosas que yo hago son pensando en que el Señor Jesucristo es el que está representado.
que el Señor Jesucristo tiene que verse en mí reflejado. Y que todas las cosas que yo haga son accionar directo de lo que yo creo y de lo que yo realmente he recibido. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y que ahora vivo en la carne, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora estoy haciendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, en nuestra vida, ¿es importante la ley? Y diremos, totalmente, porque no vamos a andar en desconocimiento de las cosas. Pero en la ley, muerto, yo soy muerto en la ley, a fin de vivir para Dios. Porque si no hubiese existido nunca la ley, no hubiese existido el conocimiento del pecado, y si no hubiese existido nunca el conocimiento del pecado, seguiremos haciendo todas las cosas mal. Pero justamente yo muero en la ley para vivir para Dios, para seguir esta obra, y sobre todas las cosas, para que ya no viva yo, sino viva Cristo en mí. Capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? La fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Aquí Pablo ya los reprende directamente a los hermanos de Gálatas, ya teniendo una confusión seguramente los hermanos de Galacia, porque no entendían lo de la obra de la ley y lo de la obra de la gracia. Amigo, no es necesario más que el Señor Jesucristo para que usted pueda vivir una vida totalmente distinta. No tenga más esa confusión. Y hermano también, quizás uno le ha recibido del Señor Jesucristo y por ahí confunde estas cosas. Y quiere hacer todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto. ¿Justificamos todas las cosas malas que hacemos con esto? No, de ninguna manera. Pero le quiero asegurar que solamente el mismo sacrificio que ha hecho el Señor Jesucristo en la obra de la cruz es lo suficiente para que usted sea salvo. Y para que la salvación eterna que usted tenga sea imborrable. Porque no hay forma de que ninguna cosa no sea pagada, porque el pecado ya ha sido pagado, la sustentación de la gracia ha sido dada por los pecados pasados, presentes y futuros. Y aquel que ya ha sido recibido en el Señor Jesucristo, salvo por medio de la fe, ya no tiene más que preocuparse por su vida en el futuro, porque la vida eterna la tiene ganada en Él. Quizás muchas veces nos pensamos, ¿y qué va a pasar después? ¿Y cómo va a ser después? Lo dejemos todo para Dios. Lo dejemos todo para Dios. El otro día un hermano, creo que fue el domingo pasado, leyó un capítulo de Pedro que decía que dejemos toda nuestra ansiedad hacia Dios, que dejemos todo lo que por ahí nos reprende en este mundo, porque en este mundo tenemos muchas cosas. Un día estamos alegres, contentos, felices, y podemos llegar hasta todo el día a decir gracias Dios por este día, un hermoso día. Pero hay días que estamos en la ruina, no queremos hacer absolutamente nada, y esto nos pasa a todos. No es que le pasa al cristiano, al que no es cristiano, les pasa a todos. Pero ¿saben cuál es la gran diferencia? Que nosotros podemos darle todo eso a Dios, dejárselo todo a Dios y tener la paz que es en el Señor Jesucristo. Porque esa paz no se negocia,
de ninguna manera. Entonces todo el día vamos a estar, si bien pensando en nuestros problemas, pero teniendo esa tranquilidad y esa paz, que estamos en el Señor Jesucristo y que Él con su bendita obra ha hecho cosas maravillosas por mí. ¿Quién no os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Tan necios somos? Que dejamos de confiar por un minuto en la obra del Señor Jesucristo y tratamos de hacerlo todos nosotros. Entreguémosle todas nuestras cosas a Él. Y Él va a hacer maravillas con las cosas que nosotros queremos. Si nosotros realmente deseamos participar de esta obra, hacer las cosas del Señor, y a veces quizás nos sentimos sin tiempo, sin ánimos, sin ganas, entreguemos todas las cosas a Él. Él ya ha hecho la obra en la cruz, ya está todo definido. No es necesario más. Las obras de la ley no van a favorecer o empeorar nuestra situación. Las obras de la ley simplemente van a ser fiel testimonio de las cosas que nosotros somos, de lo que nosotros realmente predicamos. Pero las obras de la ley no nos salvan. Lo que nos salva es Él. Lo que nos ha salvado ha sido su sacrificio. Tantas cosas habéis padecido en vano. ¿Saben lo que pasaba ahí en Galacia? Los perseguían. ¿Saben qué pasaba ahí en la antigüedad? Los mataban. Hoy no nos mata nadie. Por la gracia del Señor, todavía estas puertas están abiertas tranquilamente y no somos perseguidos. Pero se vienen esos tiempos, amigo, hermano. Se vienen esos tiempos y va a ser difícil. En otros lugares del mundo, este libro está totalmente prohibido. Si te llegan a encontrar con el nuestro, te ponen preso por 1000 años. Después, además de esto, te ponen a ser esclavo de ellos mismos. Pero este libro está prohibido. Nosotros hemos llegado a eso. Pero, ¿sabe cuál es la gran diferencia? Que nosotros tenemos la paz. Y que todas las cosas que nosotros padezcamos por la fe no sean ninguna en mano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Yo respondo por el oír con la fe, porque la realidad es esa. El Señor me ha dado por la fe, por el oír con la fe, la gracia redentora. Y nunca voy a dejar de recordar ese momento en donde yo estaba en la puerta de mi casa, recibiendo al Señor en mi corazón solo, ni siquiera en la comodidad de mi pieza. Pero no me importó. En ese momento tenía tanta paz y tanto gozo en mi corazón que no me importaba el frío ni la situación en la que estaba. Estaba de deportivo porque siempre me ha gustado hacer deporte. Pues tirado ahí en la vereda porque no tenía llave. Mi familia no estaba. ¿Y qué se me ocurrió hacer? Abrir este bendito libro y seguir leyendo. Y por la gracia de Él lo recibí en ese momento en mi corazón. Y hoy usted también, amigo, puede hacerlo. ¿Por qué no entregar toda su ansiedad, todas sus cosas, al sustentador de la vida? Aquel que ha hecho todo porque nos amó. Y que lo único que quería para nosotros era que nosotros seamos justificados por medio de la fe. Porque nuestras obras no eran suficientes. Porque nosotros por la obra de la ley hemos muerto. Pero Él quería que vivamos para Dios. Él quería que vivamos para Él. Y que podamos seguir esto tan bendito. Hoy seguimos predicando este evangelio. Y lo vamos a seguir haciendo hasta el fin de los tiempos. Hasta el momento que el Señor nos llame.
En ese momento, cuando el Señor nos llame, ya no, nadie le va a poder predicar el Evangelio. ¿Sabe cuál va a ser la mayor tristeza? Que usted va a quedar aquí sin haber reconocido que el Señor es su Salvador. Porque sí lo va a saber, sí va a entender por qué se queda. Y esto no es para que se asuste, como Pedro tenía miedo de los judíos, sino para que usted comprenda lo que puede llegar a suceder si usted hoy no le recibe al Señor Jesucristo. Hoy no acepta de su gracia redentora. Y hoy no cree en aquel que ha hecho esa bendita obra. Mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Un día usted lo va a decir, y sería muy grato que sea pronto. Y que en ese momento, cuando llegue, diga: gracias, Señor, gracias, porque usted ahora vive en mí. Ya no vivo yo más. He sido crucificado juntamente con usted. Y hoy vivo solamente en esta carne por la fe que tengo en usted. Y cada cosa que yo haga va a ser totalmente renovada. Imagínense. Y lo mejor, que vivo en paz. ¿Usted alguna vez ha sentido una paz plena? Es imposible eso. En este mundo es imposible. Pero ¿saben lo grato que llega la noche y después de la locura de pasar un día completo lleno de cosas, trabajo, situaciones? No, que ha pasado esto, que ha pasado el otro, que está tal enfermo, que hay que ir por aquí, para allá. Que en el trabajo me ponen una presión impresionante. Pero llegar a la noche, entregarle esa presión al Señor, entregarle esa angustia al Señor, entregarle ese dolor, la enfermedad, todo. Y en ese momento sentir la paz verdadera. Esa paz que solamente tenemos en Cristo nuestro Señor. Entonces está la invitación de que usted le reciba al Señor en su corazón. Y si ya la ha recibido, que siga confiando en que la obra redentora que Él ha hecho es suficiente. Porque por la obra de la ley no somos salvos, sino hemos sido salvos por la obra en la cruz, por su muerte y su resurrección. Y tenemos ganada, ¿qué? La vida eterna. Que el Señor nos bendiga siempre y nos guarde en absolutamente todo. Amén.